Vamos a resolver este ejercicio que corresponde al tema regla de 3 compuesta. Cierta cantidad de obreros pueden hacer una obra en 12 días, trabajando 6 horas diarias, pero luego de unos días de iniciada la obra, se decide terminarla en 8 días, reduciendo un sexto de la obra y aumentando a 8 horas diarias el trabajo diario. ¿Cuántos días trabajaron 8 horas diarias? Bueno, para resolver el ejercicio vamos a recordar un poco cómo se resuelve un ejercicio de regla de 3 compuesta. Primero, debemos recordar que la regla de 3 compuesta nos permite relacionar más de 2 magnitudes, porque hasta 2 magnitudes lo hallamos utilizando la regla de 3 simple. ¿Cuáles son los pasos que normalmente se siguen? Bueno, lo primero es ordenar las magnitudes, ubicarlas y ordenarlas. Luego tenemos que ubicar cuál es la magnitud que tiene la incógnita. ¿Cuál es la magnitud incógnita? Luego, determinar la proporcionalidad de las otras magnitudes con respecto a dicha magnitud incógnita. Para que puedan entender bien lo que vamos a hacer, vamos a usar unas magnitudes que idealmente salieron de un problema. Vamos a considerar 5 magnitudes en este ejemplo. Notamos que la magnitud incógnita corresponde a la magnitud C. Y entonces, una vez ordenado y una vez identificado la magnitud incógnita, lo que necesito saber es la relación de proporcionalidad que tienen las demás con respecto a esta magnitud. Eso es lo que yo quiero hacer. Y dado que este es un ejemplo genérico nada más, vamos a asumir arbitrariamente que entre A y C existe una relación inversamente proporcional, que entre B y C existe una relación directamente proporcional, entre C y D inversamente proporcional y entre C y E directamente proporcional. Por lo tanto, considerando ese caso, ¿cómo vamos a hallar el X? Bueno, acá vamos a explicarlo. Queremos hallar esta magnitud incógnita, esta X. Por lo tanto, vamos a hallarlo haciendo estas operaciones. Primero colocamos el valor que corresponde a la misma columna de la incógnita. Es decir, ponemos C1. A continuación vamos a multiplicar cocientes. ¿Cuáles? A ver, si decimos que entre A y C existe una relación inversamente proporcional, entonces se escriben los dos valores de la magnitud A. Si es inversamente proporcional, este orden A1 entre A2 permanece como está. Es decir, C1 queda multiplicado por A1 sobre A2, si es que son inversamente proporcionales. Ahora, decimos que B es directamente proporcional a C. Bueno, si son directamente proporcionales, acá debo operarlo con B1 y B2 invertidos. Cuando es directamente proporcional, debo invertir estas cantidades. Por lo tanto, multiplicaré B2 sobre B1. Si decimos que entre C y D hay dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿qué debo hacer con D1 y D2? Si recuerdas, D1 y D2, así como A1 y A2, permanecen en su orden. Por lo tanto, debo multiplicarlas por D1 sobre D2. Bien, ¿y qué pasa cuando dos magnitudes son directamente proporcionales? Bueno, el orden se invierte, así que quedaría multiplicado por E2 sobre E1. Este es el principio que vamos a usar para resolver nuestro ejercicio. Bien, regresamos a nuestro problema y leemos: cierta cantidad de obreros pueden hacer una obra en 12 días trabajando 6 horas diarias. Lo primero que voy a hacer es ordenar mis magnitudes, pero primero tengo que identificarlas. Cantidad de obreros pudiera ser una magnitud que alguien pondría.
Pero si lee bien el problema se dará cuenta que la cantidad de obreros en ninguna parte cambia. Así que al no ser una magnitud que cambie, no la considero, es irrelevante. Por lo tanto, no lo considero como magnitud en este problema. Sin embargo, sí dice que se hace primero en 12 días, después en 8 días, así que el número de días es una magnitud que sí debo considerar. También el número de horas diarias trabajadas, que también cambia. Y en esta ocasión también voy a agregar obra. ¿Por qué? Porque el dato dice, por ejemplo, que en 12 días un grupo de obreros pueden hacer una obra trabajando 6 horas diarias. Una hora. Recuerden que esta obra es la obra entera. Este 1 representa la obra completa, el 100% de la obra. Trabajando 12 horas diarias, 6 horas por día, hacen toda la obra completa. Pero pasa lo siguiente, que después de unos días de iniciada la obra. Por lo tanto, lo que yo no sé en este problema es cuántos días han transcurrido desde el primero hasta que sucedió este cambio que el problema se lee. Entonces vamos a asumir que han pasado X días. Eso significa que han venido trabajando X días. ¿A cuántas horas por día? A 6 horas por día. ¿Cuánto de la obra hicieron? Bueno, esto es fácil deducirlo, ¿cierto? Si se supone que el trabajo se acababa en 12 días, en un día debían hacer de la obra un doceavo de ella. En X días deberían hacer X doceavos de la obra. Por lo tanto, en los primeros X días de trabajo, ellos lograron hacer X doceavas partes de la obra. Pero ahora voy al otro dato que me dicen, donde sucede el cambio. Luego de unos días de iniciar la obra, luego de X días, se decide terminar la obra en 8 días. Es decir, desde el primer día hasta el último debieron transcurrir 8. Si ya transcurrieron X días, ¿cuántos faltan para las 8? Para los 8 días, definitivamente 8 menos X. ¿Cuántas horas diarias tendrían que trabajar? 8 horas diarias. Ahora pregunto, si ya se trabajó de la obra la doceava parte, X doceava parte de la obra, entonces, ¿qué parte de la obra faltaría? Obviamente que sería la diferencia de 1, toda la obra, menos la doceava parte. Esa sería la parte que le faltaría a la obra para terminarla. La resta sale 12 menos X sobre 12. Sin embargo, si notan lo que yo pongo, algunos dirán, pero ¿por qué le pone menos un sexto? Porque también el problema dice que se va a reducir para lograr hacerlo en 8 días un sexto de la obra. Así que lo que falta por terminar de la obra es la diferencia de 1 menos X doceavos menos la sexta parte de la obra que no se va a hacer. Entonces, a continuación, tengo que identificar, una vez puestas las magnitudes, tengo que identificar cuál es la magnitud incógnita. Para eso voy a la pregunta, ¿cuántos días trabajaron 8 horas diarias? Si me pregunta cuántos días, entonces la magnitud incógnita está en días. Si acá está la magnitud incógnita, lo que me interesa es hallar la relación que existe entre esa magnitud incógnita y las otras. Esa relación de proporcionalidad normalmente la hacemos recordando unas preguntas simples, muy básicas, pero que nos ayudan a darnos cuenta de ese tipo de proporción que existe. Una pregunta es, a más de esto, más de lo otro, si esa situación se da, puedo decir que las magnitudes son directamente proporcionales. Pero si la relación es a más de esto, menos de lo otro, entonces estaríamos hablando de dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cómo es entonces esto en la práctica? Yo pregunto, ¿a más días trabajados, más horas por día? Si esta pregunta no tiene mucho sentido, pudieras intentar hacerlo en el sentido contrario, es decir, a más horas diarias, más o menos días trabajados. Y allí ya tenemos la lógica, porque se entiende que cuantos más días, más horas por día trabajes, el trabajo lo acabarás en menos días. Entonces, a más horas de trabajo por día, menos días. A más de esto,
menos de lo otro, entonces la relación es inversamente proporcional. También nos hacemos la pregunta de días y de obra. A más días, más obra, la verdad es que sí, porque cuantos más días trabajes, más de la obra avanzas. Así que a más de esto, más de lo otro, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Bien, entonces ahora sí todo está listo para empezar a resolver. Voy a trabajar yo con las dos filas. La primera era simplemente un dato de referencia que no voy a usar. Yo voy a trabajar con las dos últimas filas. ¿Cómo se halla la magnitud incógnita? Eso también lo habíamos descubierto. La magnitud incógnita es igual a, y si recuerdan les expliqué que primero se pone la magnitud que aparece en la misma columna de esta. Así que pondré es igual a x por, y si recuerdan, cuando las magnitudes sean inversamente proporcionales, el orden de estas magnitudes no cambia, por lo tanto será por 6 sobre 8. Pero si la magnitud incógnita es directamente proporcional a otra magnitud, lo que se hace es invertir. Esto aparece como numerador y esto otro como denominador. Ahora la solución de este ejercicio de esta ecuación te va a permitir hallar el valor de x. Así que vamos a hacer algunos procedimientos que seguramente tú harías. Primero ordenamos esto, nos va a quedar así. Y acá no sé si se dan cuenta que yo puedo hacer esto. Solamente para poder ayudar a algunos chicos que por ahí no tienen la pericia, vamos a intentar ayudarlos. Sacamos doceava y doceava. También podemos sacarle mitad a 6 y 8, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Es más, este x que aparece aquí puede eliminarse con el x que aparezca acá. ¿Cómo va quedando nuestra expresión? Pues nuestra expresión está quedando de la siguiente manera. Que ya es una expresión mucho más fácil de operar. Yo puedo decir ya directamente que x debería salirles 2. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos días trabajaron 8 horas diarias? Si recuerdas, la cantidad de días era 8 menos x. Por lo tanto, el número de días que trabajaron 8 horas diarias es 8 menos x. Es decir, 6. La respuesta, 6 días. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Puedes ubicarnos en nuestro blog ceprematblogspot.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Cepremat y te esperamos en el siguiente video.